A ver, sí, hay un aumento significativo. Sí que es cierto que es complicado a veces saber si el aumento es porque hay más casos o porque también hay más conciencia de que este tipo de delitos se pueden denunciar. Yo creo que es una mezcla un poquito de ambas cuestiones. ¿Qué tipo de personas acuden a estos servicios? Creo que los datos que estaban ahora facilitando los medios se hablaba fundamentalmente de chicas y menores de edad. Sí, a ver, principalmente nos vienen chicas menores de edad y normalmente quien ha cometido el delito es siempre alguien conocido de la víctima. En algunos casos un familiar adulto, pero en un porcentaje muy alto son otros menores, a veces la propia pareja o un compañero, un amigo, un chico que han conocido en un bar o en internet, pero siempre alguien que ya formaba parte del entorno de la víctima. En todo momento, cuando van, tienen claro que han sufrido una agresión o que han sido víctimas de una agresión. Ana María. Bueno, no siempre. En ocasiones vienen que incluso ni siquiera saben si lo que les ha ocurrido es un delito o no, y muchas veces necesitan de inicio ese asesoramiento para saber si lo que les está pasando es algo que pueden denunciar o no, y tienen también muchas veces dudas respecto a si hacerlo. ¿Y por qué tienen todas estas dudas? ¿Por qué no lo tienen claro? Pues primero pues porque no son conscientes ni las víctimas ni los potenciales agresores o los agresores de este tipo de delitos. Por eso es tan importante la prevención y la concienciación, porque muchas veces normalizan determinadas conductas de tipo sexual, pues porque a lo mejor lo han aprendido pues en la pornografía o en los referentes de las series que ellos ven, y entonces lo dan como algo normal. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque siempre está detrás ese miedo, esa sensación de culpabilidad. Quizás he sido yo que he hecho algo y por eso me ha ocurrido esto. Entonces, por eso hay mucho trabajo todavía por hacer en ese sentido. Estas víctimas acuden a ustedes, les cuentan su caso. ¿Qué tipo de orientación o de ayuda reciben? Bueno, siempre hacemos una valoración de las necesidades de cada víctima. Hay algunas que simplemente necesitan ese asesoramiento, esa orientación, a veces necesitan incluso que les acompañemos a interponer la denuncia, y en otras ocasiones directamente pues eso ya lo han realizado y necesitan todo lo que es el apoyo psicológico, la terapia, tanto a ellas como al entorno más cercano, que también necesita saber cómo actuar con las víctimas. Precisamente creo que hoy se presentaba una nueva asesoría afectivo-sexual. Entiendo que es para explicar esos casos en los que ellas tienen dudas sobre si realmente han sido víctimas o no, para aclararlas, para que conozcan qué terreno pisan y a qué se enfrentan, ¿no? Y en qué momento deben denunciar o en qué momento se produce el delito. Bueno, en este caso, en esta otra nueva asesoría, el enfoque es porque sí que falta en general esa pata que trabajar en la educación y la prevención de todo lo que es lo afectivo sexual, ¿no? Que sí que está claro que es una de las cuestiones que influye luego a la hora de que se cometan este tipo de delitos y de que sean conscientes los jóvenes de lo que está ocurriendo. Usted como psicóloga, ¿en qué se está fallando? Porque en algo se está fallando cuando unas chicas jóvenes, menores, muchas de ellas acuden, han sido víctimas de una agresión, ni siquiera son conscientes de que han sido agredidas, existe esa confusión, estamos fallando en la educación, en los referentes, en los estereotipos. Pues a ver, es una mezcla de todo. Desde luego, la educación, no puede ser que los jóvenes aprendan lo que es la educación sexual a través de la pornografía, y además ellos lo manifiestan así, es donde lo han aprendido y entienden que eso es la realidad y que eso es lo normal. Pero luego también hay mucho trabajo por hacer en cuanto al tema de los límites. Todavía te siguen diciendo, bueno, me ha dicho que no, pero si yo insisto, y ellos mismos llegan a decir, a mí hace poco me decía un chico, bueno, mi madre me dice muchas veces que no a muchas cosas, pero yo insisto y al final lo consigo, y llevan ese patrón luego a sus relaciones. Entonces, indudablemente ahí está fallando también la educación en todos los sentidos. Los padres también, ¿cómo pueden ayudar? Las madres, los padres, porque normalmente pueden ser situaciones que las propias adolescentes no comuniquen a sus familias.
Claro, muchas veces no se atreven a hacerlo y nosotros al final, bueno, pues siempre trabajamos para respetar ese espacio de la víctima. Indudablemente hay una edad en la que finalmente la menor tiene que comunicarlo a la familia, pero siempre damos ese espacio para que estén preparadas para hacerlo y que podamos también ofrecer esas pautas a las familias, porque si no es complicado que sepan cómo ayudar. Entonces el que puedan recibir también ese asesoramiento es importante, porque le dan un poco esa cobertura que la víctima necesita. Pero indudablemente apoyo incondicional, sabiendo que al final es víctima, no es culpable.